Perfecto. Ahí empezamos entonces con la grabación. Estaba un poco haciéndole llegar mi saludo. Decime qué tal se escucha, por favor. ¿Eh? ¿Se escucha bien? No, perdón. Sí, se escucha perfecto. A todos los chicos y las chicas de las distintas escuelas y ciudades de esa hermosa provincia de Misiones que están presentes ahí en Apóstoles, a las maestras, a los maestros, que la verdad que en muchos casos han sido los arquitectos, ¿no? Las fuentes de inspiración y sobre todo los que han logrado, juntamente con las directoras y directores de escuelas, poner en marcha estos procesos que, como bien decían ustedes, y también lo rescataba Lola recién, bueno, vienen de larga data, ¿no? Es decir, tienen una historia, tienen un recorrido, como lo veíamos también en el caso de San Javier. Y en realidad lo primero que a mí me gustaría decirles y compartir es que en realidad nosotros lo que hicimos fue tratar de encauzar algo que ustedes mismos a lo largo y a lo ancho del país habían empezado a poner en práctica, en marcha, antes de que el Estado se diera cuenta de eso y pudiera tener una política para acompañar, para fomentar, para estimular, etcétera, etcétera. Cuando a nosotros nos tocó en la gestión de Gustavo López, digamos, hacernos cargo de lo que era el Comité Federal de Radiodifusión en un momento realmente muy particular, fines de los 90, ¿no? En ese periodo las escuelas habían sido transferidas a las provincias, es decir, había todo un reacomodamiento de la estructura educativa a nivel nacional y de las provincias, y también, bueno, se habían producido fenómenos desde el punto de vista económico, social, etcétera, que habían tenido consecuencias importantes y profundas. Nos dimos cuenta, yo estaba en ese momento a cargo de la Dirección de Fiscalización y Evaluaciones, que empezaban a aparecer un montón de experiencias como la de San Javier en distintos lugares de la Argentina, ¿no? Y no solo, digamos, o sea, no había un patrón geográfico, era en el NOA, en el NEA, en la Patagonia, había casos en comunidades de pueblos originarios, en escuelas bilingües. Entonces dijimos, bueno, acá la verdad que ahí está pasando algo que nos interpela, ¿no? Y sobre lo cual el Estado debería tomar nota. Y como no teníamos un contexto legal que nos permitiera en ese momento dar las autorizaciones que hoy se entregan a las escuelas a través de los ministerios provinciales de educación, dijimos, bueno, vamos a crear un ámbito de proyectos especiales para poder tener un relevamiento de esto, poder hacer un seguimiento, ver qué pasa, y finalmente crear ese programa que Diego comentaba, que se llamó Programa de Radios en Escuelas Rurales y de Frontera, que se gestó a partir de un convenio entre el entonces CONFER y el Ministerio de Educación de la Nación. El Ministerio de Educación tenía a su vez un programa de infraestructura escolar, y entonces conjuntamente empezamos a organizar una especie de mapeo sobre posibles lugares donde pudieran empezar a funcionar estas radios, ya sí desde una política pública, desde un proyecto, digamos, del Estado Nacional, ¿no? Y fue así que, bueno, llegamos hace ya casi 20 años y tal vez un poquito más, no solo por el Soberbio, sino un poquito más arriba, ¿no? En Monteagudo, donde estaba la Escuela de Frontera 605, hoy la escuchaba Nancy, escuchaba a Camilo de ahí del Soberbio, que fue un lugar donde, bueno, obviamente parábamos cuando teníamos que después trasladarnos hacia Monteagudo, hacia esa colonia, para proyectar un poco la idea de poner ahí una emisora de radio. Era todo un desafío. Las chicas y algunos de ustedes comentaban que tuvieron algunas tormentas y chaparrones hoy y que les había costado trabajo llegar. Bueno, nosotros también, Monteagudo nos recibió con una lluvia previa. Fuimos en una camioneta que se encajó varias veces hasta que, bueno, finalmente pudimos llegar a la escuela, conocer la Celina
Celina Sicardi, la directora en aquel momento, a quien siempre tengo muy, muy presente y recuerdo siempre, una directora con un empuje tremendo, unas ganas enormes de hacer al grupo de docentes de esa escuela y a los chicos y chicas, porque juntos y con el tiempo fuimos, bueno, construyendo digamos, la infraestructura de la radio, ¿no? Es decir, dónde iba a estar la sala de control, dónde iba a estar la sala de locución. Llevamos uno de los ingenieros que teníamos en aquel momento con nosotros, hasta que, bueno, finalmente logramos colocar la antena, nos ayudó el gobierno de la provincia, algunos radiodifusores que donaron una torre para que pudiéramos colocar la antena en ese lugar. Bueno, y así fue que un día pudimos hacer el acto, una fiesta en toda la colonia, y poner en marcha ese emprendimiento al que los chicos bautizaron, porque también era parte del proyecto, no solo de la capacitación, sino también de generar espacios de participación y de construcción digamos, de sujetos, a las chicas y chicos, que en una votación decidieron denominar esa radio como Andresito Guacurari, en homenaje al indiecito que acompañó las luchas por la independencia en toda la zona del norte y del noreste de nuestro país, ¿no? Así que la verdad que, bueno, para mí es muy grato comprobar cómo ha seguido ese recorrido, cómo han seguido sembrando y recogiendo los frutos de toda esa iniciativa, ¿no? que pudimos ir articulando. La experiencia de las radios, yo la verdad es que me generó un impacto y un lazo emotivo muy fuerte, porque me pareció que era algo estaba pasando ahí que no era solamente una cuestión pedagógica comunicacional, sino que había algo un poco más profundo todavía, porque el uso de la palabra, el uso de la escucha, como bien lo decía Diego hace un rato, bueno, es una herramienta importantísima, muy poderosa de vinculación, no solo de la escuela, de los chicos, las chicas, los docentes entre sí, sino de la escuela y la comunidad, de la comunidad y de otros actores, ¿no? Porque yo recuerdo el caso de, por ejemplo, FM Timbó, en Puerto Bermejo, al norte de la provincia del Chaco, en la frontera con la provincia de Formosa, divididos por el río Bermejo. También una experiencia muy interesante que además convocó a soldados combatientes de Malvinas que vivían en esa localidad de la provincia del Chaco y que podían entonces tener un medio donde contar sus historias, los jubilados, había cooperativas de pescadores, es decir, no se trataba solamente de la escuela, sino de un sitio de la Argentina donde había historia, donde había memoria, había protagonistas, y todo eso a mí me pareció muy interesante poder reflejarlo en un trabajo que de alguna manera quiero compartirlo con ustedes, que desembocó en esto que contaba Diego recién, este libro, ¿no? Que finalmente se publicó con este concepto, ¿no? De la radio como mediación pedagógica en la educación. Y es un poquito de esto que voy a tratar de contarles algunas cositas, sobre todo los aspectos más, digamos que a mí me llamaron más la atención de esta historia y que me permitió reconstruir un vínculo que van a ver ustedes lleva muchísimo tiempo, ¿no? Si uno empieza a pensar en el rol que tuvo la radio en los primeros tiempos, me refiero años 40 del siglo XX, es decir, estamos hablando de 70, 80 años atrás, en donde la radio fue una herramienta muy importante en el proceso de alfabetización, ¿no? Entonces, digo, aparece ahí en escena un montón de situaciones que después nos llevaron a pensar también en el rol
específico de la radio FM como herramienta de producción de un contenido. Esto que estamos viendo es una docente y los chicos de la colonia Monteagudo pintando el cartel que luego se puso el día de la inauguración al frente de la radio, ¿no? LRH 446, Radio Huacurarí, de la escuela, creo que es Barrancas del Uruguay, allí arriba del Soberbio. Nos pasó también compartir experiencias como la de Pichanal, en la provincia de Salta, en un lugar muy especial, porque toda la comunidad que vive en esa zona, básicamente digamos, originaria de una etnia vía guaraní, que habían sido desplazados de un ingenio azucarero que está al norte de este cruce de caminos, que es Pichanal, y entonces en este lugar, que es una misión franciscana, funciona esta escuela bilingüe con casi 2000 chicos, ¿no? Que además se lanzaron a hacer esta experiencia de radio, y lo que están viendo ustedes acá es un poco el acto del día que esto se inauguró, ¿no? Donde ven ustedes que tienen ellos, los chicos, carteles, ¿no? Que dicen información, comunicación, identidad, y acá tienen la señal distintiva de la radio que ellos bautizaron como FM Cheru. Muchos de ustedes saben guaraní, Cheru quiere decir jefe, y se lo pusieron en homenaje un poco al sacerdote que había guiado ese éxodo del ingenio azucarero hasta ese lugar donde ellos pudieron después, digamos, recomenzar su vida, ¿no? A mí me emocionó mucho ese día el himno cantado en guaraní, que los chicos interpretaron, y las palabras de la directora de esa escuela, Zulma, ¿no? que nos dejó un mensaje, la verdad que muy lindo, cuando dijo que desde la educación es válido propiciar el uso total de la palabra, ejercitando en plenitud la democracia social y cósmica para que cada uno manifieste su identidad. Esta radio, dijo, nos guiará en el camino de recuperar el valor de la palabra que nace del corazón de la cultura, de la lengua materna. Es decir, cuánto tenemos para aprender, ¿no? De estas culturas, de estas formas de ver el mundo, la naturaleza, de poder también colocar allí un medio de comunicación que permita recuperar esas historias y contarlas. Y también fuimos recogiendo papelitos, mensajes, cosas que los chicos escribían, de cuál era su vínculo con la radio, qué pensaban de eso. Y yo rescaté algunas de esas cartitas que ellos mandaban, donde decían que, bueno, que aprenden a leer, y efectivamente los docentes saben bien que justamente este ejercicio de poner en acto la palabra también es de alguna manera digamos, una manera de motivar lo que es el proceso de la lectoescritura. El otro elemento que me pareció interesante es que ellos ponen compartir con los demás, ¿no? Esto también creo que lo rescataba Diego, pero la radio no es un emprendimiento individual, es un esfuerzo colectivo, hay que producir una idea, un cuento, una narrativa, necesitamos el operador que nos ponga al aire, los compañeros, para que podamos compartir esto todos juntos, y dice con la gente que nos apoya día a día, es decir, al hablar por la radio uno también está en contacto con los otros, ¿no? Con las familias, con el afuera. Acá tienen, esta es una foto de la escuela de Monteagudo, escuela de frontera de jornada completa 605, ¿no? ¿Qué nos decían los chicos? Dice, la radio es un medio de comunicación y que nos da trabajo a los alumnos, pero no se refieren al trabajo como una carga, ¿no? Sino también como lo contaban los chicos de San Javier, es decir, el trabajo como un lugar creativo donde poder escuchar música, pasar música, compartir, ¿eh? Y después a mí me dio gracia porque también empezaba a haber una disputa respecto de, bueno, la situación que tener la radio les daba a los que participaban de allí, porque bueno, empezaba también a ser la computadora un instrumento necesario para poner al aire los contenidos, ¿no?
Y los chicos se quejaban, por ejemplo, de que la computadora no es para el director, es para la radio, porque se ve que el director, ya que había una computadora, quería aprovechar. En los 90, un poquito lo que nosotros vimos, y esto es lo que está retomado de alguna manera en el libro que citábamos hoy, eh, hay un proceso que va a tener un gran impacto en la educación y desde el punto de vista social, porque la escuela deja de ser solamente el lugar de la educación. Es decir, de repente y de a poquito la escuela empieza a ser un lugar de actividad comunitaria, con el tiempo a dar los desayunos, a dar la leche, a compartir las problemáticas sociales, un lugar donde también se habla de los procesos vinculados con la salud. Es decir, y esto lo han estudiado, lo han investigado muchos teóricos, muchos investigadores, bueno, que claramente se dan cuenta de que en ese periodo la escuela pasó a ser un lugar que se desplazó del sitio histórico de la educación, y que empieza a tener una serie de roles mucho más vinculados con lo social, con la sociabilidad. Nosotros registramos a través de este programa que efectivamente estaban surgiendo emisoras por todos lados, en las escuelas, también emisoras comunitarias, y que empezaba a haber como una necesidad de pensar la comunicación y la educación en conjunto. Por un lado es cierto, no puede haber educación si no nos comunicamos, ¿no? Si la maestra, el maestro nos hablan y nosotros podemos entender y podemos preguntar y podemos repreguntar, y en ese proceso de intercambio, de símbolos, de mensajes, se produce un acto educativo que es fundamental para todo esto. Y estas cosas que empezaban a ser situaciones aisladas, bueno, fueron siendo parte también de una lucha social de los medios comunitarios, de pueblos originarios, de universidades, de cooperativas, etcétera, para cambiar la ley que regulaba los medios de comunicación hasta lograr esta ley 26522, que Lola mencionaba hace un ratito, que también creó el Consejo Audiovisual de las Infancias, y que generó un capítulo sobre la comunicación educativa, generando la posibilidad de que las escuelas puedan tener frecuencias de radio y que también las universidades también cuenten con instrumentos de comunicación. Y descubrimos a la radio también como un lenguaje, es decir, pensar la radio es pensar no solamente en un aparato, en un dispositivo, sino pensar un medio de producción de la palabra, un medio para hacer viajar nuestros pensamientos, nuestras ideas en el espacio, ¿no? Y poder desarrollar un proceso que pone en juego valores de la educación, valores sociales como la participación, la cultura, la colaboración, realizar una serie de prácticas que nos conectan con el hacer, ¿no? Con poner en acto la palabra, con poder leer, con poder hablar, con dialogar, con generar recursos también de capacidad tecnológica, porque tenemos que tener un conocimiento para poder operar una consola, y por supuesto un aprendizaje que es colectivo, ¿no? Y aprendemos en la escuela, aprendemos como comunidad, facilitamos el desarrollo de contenidos curriculares, ¿sí? Para poder desarrollar los objetivos educativos que el proceso se planteó. Les decía yo que venimos de una historia que empieza con los procesos de alfabetización a los campesinos que no tenían escuelas en muchos lugares, en zonas rurales, en las montañas de América Latina, y entonces la radio empezó a ser un recurso que permitía generar con cartillas, generar con ciertos recursos a la distancia un proceso educativo. Utilizaban sobre todo radios AM, que son radios que llegan muy lejos, que son las radios de amplitud modulada, y que se sintonizan a partir de un equipo portátil, y entonces con las cartillas se completaba ese proceso de educación. Ahora, lo que nosotros vimos que pasó en la Argentina fue que ese modelo que se escuchaba a la distancia fue reemplazado por otro modelo que era la radio dentro de la escuela. Es decir,
poner la radio dentro de la escuela significó que había que producir el contenido en la escuela, es decir, la música, las palabras, las historias, muchas de las cosas que ustedes comentaron que están haciendo, ¿no? Audiocuentos, decía Nancy en el caso del Soberbio, otros hablaban de programas de interés general, de la recuperación de contenidos vinculados a los derechos humanos, a los derechos sociales. Entonces hay una construcción ahí de un discurso que es educativo, pero que al mismo tiempo va también más allá, ¿no? Y que los convierte a ustedes y convierte a la radio en la escuela en un nuevo sujeto de la comunicación. Bueno, esto es algo que es fruto de recuperar un poco la historia, los distintos periodos en los que se fue generando este cambio, pero podríamos decir que sobre todo de 1983 en adelante, es decir, desde la recuperación de la democracia en el país, empieza a haber una demanda de medios de comunicación con un sentido mucho más democrático, ¿no? Con un sentido en donde tener la palabra y hacerla circular nos permiten recorrer un montón de caminos no solo comunicativos, sino también caminos pedagógicos, ¿no? Para esta, digamos, las bases de información de este trabajo, yo tomé en cuenta un poco tanto las cartitas y escritos que ustedes mismos generaron en distintos momentos, como los proyectos que las escuelas iban presentando y los fundamentos de por qué querían una radio para su escuela, lo que aprendimos interactuando, ¿sí? En este caso también con entrevistas a quienes coordinan las radios escolares, y en muchos casos, bueno, preguntando y tratando de que nos cuenten un poco cómo habían sido las experiencias. El Estado acompañó todo este proceso también con documentos, con materiales, con manuales, con programas de capacitación, sobre todo lo que fue el proceso de los centros de acción juvenil, los famosos CAJ, que permitieron instalar permitieron instalar radios en muchas escuelas secundarias de todo el país. Allá por el año 2008-2009, junto a la red de radios comunitarios que es Farco, hicimos este informe que ustedes ven acá destacado, ¿sí? Que es Todas las voces todos, donde se recorrió con capacitadores más de 100 emisoras en todo el territorio del país, tanto comunitarias como educativas y de pueblos originarios, que nos permitieron también aprender un montón sobre lo que se estaba haciendo en distintos lugares de la Argentina, ¿no? Entonces, esto nos permitió de alguna manera, bueno, poner en contexto, entender un poco mejor lo que estaba pasando ahí, de qué manera estos procesos permiten construir sujetos que hablan, sujetos que escuchan, producir sentidos, ¿sí? Pensar la comunicación como algo que no solamente es lo que pasa en los medios, sino algo que usamos cotidianamente, y que si lo podemos, digamos, transmitir mucho mejor todavía, ¿no? Entonces decimos, la comunicación no se limita solamente a los medios, la comunicación la hacen las personas, los seres humanos, y por otro lado la educación tampoco es solamente la escuela, ¿sí? Nos educamos todo el tiempo, aprendemos de las cosas que vemos y de las cosas que escuchamos, de modo que es un proceso que integra todos estos campos, ¿eh? Vemos entonces a la escuela como un lugar de intercambio y de comunicación entre la educación, los medios, y pensar las escuelas también como lugares donde se genera un discurso, donde se genera un saber que se puede compartir. Miren ustedes cómo evolucionó esto desde aquellos inicios, ¿no? Que Diego comentaba hoy, allá por el año 2000. Nosotros en ese momento detectamos unos 44 casos, probablemente el de San Javier haya sido uno de esos que habían comenzado antes de ese periodo. Ya en el periodo inmediato siguiente, del 2003 a 2008, se habían más que duplicado. Al momento de sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya estábamos en 113, 220 eran las escuelas registradas en el año 2012,
Y en un censo más o menos reciente, acá tenemos datos del 2019 con 368, el año pasado volvió a hacerse un estudio y nos dio un número de 353 escuelas con radio, de las cuales les cuento, de acuerdo con ese censo, unas 190 estaban activas, porque como contó alguna de las compañeras, no recuerdo de cuál de las escuelas, que le habían robado los equipos, bueno, en muchos casos pasan estas cosas, ¿no? Es decir, o viene un rayo y les quema digamos, el equipo, o problemas, digamos, como, bueno, esto que decía la compañera de que los habían robado, problemas técnicos, falta de mantenimiento, bueno, hay una serie de problemáticas y me parece que este encuentro y todos los que se van haciendo son súper útiles como para ir agendando todos estos problemas que condicionan, ¿no? que esto pueda funcionar y cumplir el objetivo que se propone. Fíjense una cosa interesante, que cuando contamos cómo se distribuyen esas radios en todo el país, hay una sorpresa con Misiones, porque de acuerdo con estas cuentas que aparecen en el censo que se hizo, Misiones está en el segundo lugar de la tabla con 25 casos, ¿no? Después vamos a ver en el encuentro de ustedes finalmente cuál es el cómputo que ustedes logran establecer allí entre los que están presentes, los que no pudieron ir, en fin, distintas cuestiones. Les cuento, primero está la provincia de Buenos Aires con 59, segundo está la provincia de Misiones con 25, después viene Santa Fe con 24, Córdoba con 22, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, la verdad que es muy importante el rol y la presencia que en el caso de la provincia de Misiones, las radios escolares han tenido no solo históricamente, sino que han tenido, ¿sí? Esperen que me fui de la pantalla, ya vuelvo. Acá estamos, vuelvo acá. Entonces, algunas reflexiones, ¿no? Es decir, estas prácticas, estas experiencias, estas historias nos permiten construir un nuevo lugar de comunicación, ¿eh? Salir del modelo vertical, de la comunicación hegemónica, cuando tenemos grandes medios que todo el tiempo, digamos, nos inyectan contenidos, a pensar un modelo de comunicación más vertical y también a pensar una educación más vertical, ¿no? Donde el alumno no solo es una cajita vacía que recibe cosas, sino que tiene la capacidad de pensar, de producir, de opinar, de expresarse, ¿no? Entonces, nos parece a nosotros que estas prácticas también ayudan a una idea más democrática, no solo de la comunicación, sino también del proceso educativo mismo, ¿no? Es decir, pensar la comunidad educativa como nuevo sujeto de la comunicación y como lugar o nuevo lugar de circulación para otros contenidos. Fíjense ustedes que estas prácticas van desde escuelas que están, digamos, muy próximas a centros urbanos, localizados, en ciudades con digamos, mejor, en muchos casos, condición económica, y también lugares absolutamente aislados en el NEA, en el NOA, donde también los docentes, las maestras, los alumnos, realizan prácticas de comunicación porque entienden de la misma manera que los chicos de las zonas urbanas, que esto les permite producir este fenómeno de generar un contenido, ponerlo en comunicación, ponerlo en común con el afuera, salir del claustro, ¿no? Y un poco generar esa interacción con los demás. Ya para ir un poquito cerrando, quería comentar también el rol de la radio en los medios en relación con los procesos de inclusión social, ¿no? Y en este caso, contarles el caso de una chica de una de las radios emblemáticas de este proceso, que es la radio comercial de Junín, ¿no? Victoria es una chica no vidente, y que ella dice que a través de la radio ve, y que eso le ha permitido abrir un mundo, que eso es lo que tiene la magia de este medio, ¿no? Es decir, les ha permitido ver un mundo que no conocían y además comunicarse y sentirse parte
e incluidos también en ese mundo. Así que voy a ver si puedo compartirles ese fragmento del testimonio de Victoria. Si me dan un segundito, acá lo tengo. Donde ella cuenta un poquito lo que la radio significa para ella. A mí me parece que es un testimonio muy lindo. Bueno, saber todo, desde decir, bueno, hay sol, esto es de color celeste, aquello es de color rojo. La problemática por la cual yo pasé a ser discapacitada visual o ciego, como se lo puede llamar también, fue a raíz de una hidrocefalia mal diagnosticada. En el tiempo en que yo veía era una cosa que primero estaba la televisión y después estaba la radio, ¿no? Porque uno está mirando o escuchando televisión, ¿no? Y lo primero que llegan van a ser las cámaras y te empiezan a mostrar, pero esas imágenes nadie las está hablando, ningún locutor, ningún periodista las está hablando. Entonces vos como persona discapacitada visual no tenés opción a saber qué es lo que está pasando. Si no viene otra persona que vea y te explique. Para mí la radio fue algo maravilloso porque yo, por ejemplo, llegar a este colegio fue algo muy particular y más que nada llegué por eso, por la radio. Porque yo sabía que estaba la modalidad, pero ¿qué fue lo que me incentivó? La radio. Yo luché porque estuviera esa posibilidad. Qué lindo testimonio, ¿no? El de Victoria. Porque Victoria dice que ve a través de la radio, ¿no? Y efectivamente la radio tiene esa magia, ¿no? Que construye un imaginario de fantasía que nosotros nos imaginamos cuando contamos algo, cuando narramos algo, cuando transmitimos algo. Estamos construyendo un otro imaginario y estamos construyendo un espacio de vinculación, de articulación, que la verdad que nos permite, digamos, pensar la comunicación también de una forma mucho más inclusiva, entender mejor ese lenguaje y también poder usarlo en estos procesos de inclusión social. Bueno, yo voy a ir un poquito cerrando con algunas ideas, ¿no? Es decir, usamos estos recursos como palabras que van y que vienen para construir un nosotros. Es decir, nosotros no podemos hablar si no sabemos quiénes somos. Nos comunicamos desde el sujeto que somos. Entonces, construimos ahí un lugar educativo y un lugar social, ¿sí? Bueno, esto es parte también de pensar, digamos, lo que se pone en juego con estos procesos que tienen que ver tanto con la educación como con lo social y lo educativo. Hay un proceso de apropiación de los discursos, hay procesos de vinculación no solo con el contenido pedagógico, sino con lo cultural, con lo comunitario, ¿sí? Con el uso de competencias lingüísticas. Necesitamos poder expresarnos de manera tal que se entienda lo que estamos diciendo, ¿sí? Y voy a finalizar con este mensaje que en alguna de las escuelas de este camino fueron generando ustedes mismos, que la radio sea el nexo entre la escuela y la comunidad, acercando a los padres, vecinos, autoridades, ONG, instituciones, profesionales, apuntando a la integridad humana. Bueno, de eso se trata un poco todo esto, ¿no? Y la verdad que a mí me pone muy contento poder compartir con ustedes esta celebración de los 10 años, compartir estas historias que son el mundo anterior, donde se gestó un poco todo este presente, y bueno, instarlos a que sigan trabajando, a que no bajen los brazos, a pesar de que, bueno, a veces se chorean un equipo, o hay un problema técnico, o los recursos no alcanzan, pero bueno, esa voluntad y ese empuje me parece que nos va a ayudar a construir una mejor educación y una mejor comunicación. Bueno, Diego, gracias, les mando un abrazo grande y quedo un rato con ustedes acá a disposición. Bueno, muchas gracias, Luis. Y vos sabés que esta parte final en la que comentabas esta experiencia de radio para ver, creo que se parece también bastante a lo que comentan estudiantes y en algunos casos docentes que participan en encuentros que, como hace 10 años es itinerante, va cambiando de sede. O sea, un año se hizo en San Ignacio, otro año en el Soberbio, después en San Pedro, ahora en Apóstoles. Vamos cambiando de lugar, a todos nos toca movernos
Entonces también hay mucho de ver otros mundos también en esos viajes y Claro. de esas búsquedas de encuentros en otros lugares. Así que también recupero esa experiencia que compartiste para mencionar cómo la radio para ver nos abre mundos distintos también y nos pone a encontrar con otros, ¿no? Con otros y otras que nos enseñan siempre. Así que te agradezco muchísimo todo esto que compartiste. No, por favor, a ustedes. Bueno, muchas gracias también a Dolores que se mantuvo ahí. Ahora sí, yo cierro la cámara y volvemos acá. La reunión sigue abierta, la sacamos de pantalla gigante, pero queda abierto el Zoom para que puedan seguir acompañando las actividades. Gracias Luis y gracias Dolores. Hasta la próxima.